¿Cómo están, amigos de Canal SB? Nuevamente quiero darles la bienvenida a su programa Cultura de Salud. Retomando la actividad cultural de la parte preventiva de nuestra salud, reponiéndonos después de la irreparable pérdida de mi señor padre, que hace una semana aproximadamente nos dejó, pero nosotros continuamos con su legado. Sabemos que él ha sido una persona excepcional por donde lo hemos conocido, y para nosotros siempre lo llevaremos en el corazón. Muy bien, como tenemos que continuar, vamos a tratar en esta oportunidad en tu programa Cultura de Salud acerca de los problemas de salud que pueden estar relacionados a estas fechas festivas. Recuerden que ya dentro de algunos días vamos a estar celebrando la fiesta de Navidad. Dentro de poco vamos a cambiar de año, y siempre en estas fechas ocurren eventos que ponen en riesgo muchas veces nuestra salud, como por ejemplo el exceso en la alimentación, por ejemplo el exceso en el consumo de licor o de ciertas sustancias que nos pueden hacer daño. También se incrementan el número de accidentes, ya sea accidentes de tránsito, incendios, eventos que de alguna manera pueden evitarse, en la gran mayoría de casos pueden evitarse, y no estemos lamentando pérdidas irreparables, ¿no? Como por ejemplo, ya es sabido por nosotros, hemos escuchado a través de los diferentes medios de comunicación, que en estas épocas del año se incrementa el número, por ejemplo, de accidentes por uso inadecuado de material pirotécnico. También en los niños se pone en riesgo su integridad de manera accidental. A veces pueden consumir alguno de los productos que son llamativos por los colores, por la forma que tienen, y pueden ser ingeridos y causar problemas de salud en nuestros niños. Entonces, de eso vamos a tratar hoy día en tu programa Cultura de Salud. En primer lugar, nosotros siempre te vamos a dar la información necesaria para que tengas presente a qué nos exponemos si nosotros no hacemos adecuadamente uso de las recomendaciones que se nos dan. Las recomendaciones las vamos a encontrar en los diversos medios de comunicación. Incluso en esta época el Ministerio de Salud y otras instituciones siempre nos alertan, nos dan algunas pautas, indicaciones para poder evitar, sobre todo, exponernos a ciertas situaciones que van a alterar nuestra salud. Entonces, hagamos caso a esas recomendaciones, y sobre todo, si en casa tenemos personas que padecen de alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, hipertensión o las famosas dislipidemias, o tienen riesgo ya de sobrepeso, obesidad, es en estas épocas donde por el consumismo, así lo vamos a llamar, por el consumismo, incrementan la ingesta de muchos carbohidratos, alimentos con alto contenido de azúcares, con alto contenido de grasas, incluso preservantes, colorantes, que pueden incrementar incluso los valores de la glucosa o los valores de colesterol triglicérido en nuestra sangre, y poner en riesgo mayor nuestra salud. Entonces, en primer lugar, existen diversos estudios que han relacionado justamente, y en la práctica también podemos observar que en esta época la gran mayoría de personas hacen uso y abuso de ciertos elementos que, como todo lo que sabemos en la vida, en exceso nos puede hacer daño. Y en esta época a veces las costumbres juegan un papel importante para que algunas enfermedades se manifiesten, otras que ya están presentes incluso se exacerben o se compliquen y terminan abarrotando las emergencias de los hospitales. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, con respecto a la alimentación de la cena navideña, ¿no? Esperamos con muchas ansias la llegada de nuestro niño Jesús, para aquellos que somos católicos, para aquellos
que celebramos la Navidad el 24 de diciembre, esperamos la Nochebuena y a esa hora se sirve pues, ¿no?, la cena de Navidad, que prácticamente es pasado las 12 de la noche, y inmediatamente después de comer copiosamente, ¿no?, ¿qué tenemos en la mesa? Tenemos panetón, que de por sí ya tiene alto contenido de azúcares, alto contenido de harinas, las frutas confitadas, que también tiene bastante dulce. ¿Y eso con qué lo acompañamos, no? Lo acompañamos generalmente con el chocolate, que también tiene más azúcar, más dulce. Lo acompañamos de leche, que generalmente son productos ya procesados, ¿no? Incluso en la gran mayoría de ciudades, las grandes capitales, no consumimos la leche pura de la vaca, sino es una leche procesada, una leche que viene en lata. Y a eso le agregamos la gran cena, ¿no? Por ejemplo, algunos suelen comer pavo, panetón, o el chancho, de diversas maneras de prepararlo, y incluso algunos le ponen rellenos, y tratamos de consumir todo eso en ese momento especial. Si bien es cierto, es parte de nuestra costumbre, es parte de una tradición que se da año tras año, pero lamentablemente esa comida tan copiosa, abundante y sobre todo en horas de la noche no favorece a nuestro organismo para que pueda ser metabolizado muy fácilmente. Entonces, todo en exceso hace daño y sobre todo esa sobrecarga que se va a presentar. Y más aún si tenemos personas que, por ejemplo, pueden sufrir de diabetes. Entonces, por el hecho de querer compartir con la familia, consumen estos productos, como ya les había mencionado, con alto contenido de azúcares, grasas, dulces, harinas, carbohidratos, o como queramos llamarlo, ¿no?, al componente de la cena, va a descompensar a estos pacientes. Por más que estén recibiendo un tratamiento adecuado, controlado, pero ahí viene la descompensación. Y se ha visto muchas veces que los días donde se incrementa el número de pacientes con diabetes descompensados son justamente los días posteriores a la festividad. El día 24 en la noche, el día 25 al día siguiente en la mañana están descompensados. De igual manera después de la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y si a eso le sumamos, le agregamos, como es una época festiva, se suele consumir algún tipo de licor. El problema es que cuando ya se abusa del consumo de licor, ¿no?, incluso se hacen mezclas de diversos tipos de bebidas, y eso va a incrementar el trabajo que tiene que hacer nuestro organismo para purificar nuestro sistema. Entonces imagínense, sobrecargamos de trabajo al páncreas, sobrecargamos de trabajo a nuestro hígado, a los riñones, y eso poco a poco nos va pasando la factura. Quizás al inicio o cuando somos jóvenes no lo sentimos, pero ya cuando pasan los años, definitivamente ya nuestro organismo no va a tener el mismo rendimiento que antes. Y de igual manera, posterior a la cena abundante, posterior al consumo de licor, lo que viene a veces ya va sumado también un poco a la irresponsabilidad de muchas personas que suelen a veces, por ejemplo, conducir vehículos en estado de ebriedad, ¿no?, o por la emoción, se nos acabó el trago, vamos a conseguir más, y en ese momento se exponen incluso a salir a esas horas de la noche o de la madrugada a conseguir, y si están en una zona alejada a veces utilizan su vehículo y ahí empiezan pues los accidentes, ¿no? Por eso que tanto la Policía Nacional y los bomberos siempre dan las recomendaciones que en estas épocas festivas tengamos las precauciones del caso, no nos expongamos a esas situaciones de peligro. Y felizmente en esta época ya se está normatizando, se ha reglamentado el uso adecuado de material pirotécnico, ¿no?, que hace algunos años era pues abiertamente utilizado por cualquiera, ahora no, ahora al menos hay un poco más de control, pero el control debe partir por nosotros mismos. Los padres, aquellos que tenemos hijos menores, evitar que ellos estén manipulando estos equipos pirotécnicos, porque también ya se ha observado en las emergencias de los hospitales, a veces los niños llegan mutilados a nivel de los dedos, de la mano, o por ingesta accidental de algún tipo de estos productos pirotécnicos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y para las fiestas de Año Nuevo, usualmente la Navidad lo solemos pasar en familia, en el calor del hogar, pero para Año Nuevo ya se organizan fiestas
en otros lugares, ¿no? Algunos que están en la capital prefieren ir a la playa, los que están en el campo a una casa de campo, etc. Si vamos a salir a alguno de estos lugares, siempre vayamos con todas las precauciones del caso. No abusemos, como les decía, de las sustancias que a veces nos puedan poner en riesgo. En Año Nuevo va más relacionado con el consumo de licor, va más relacionado con los accidentes de tránsito, los accidentes de tráfico. Entonces eso se va a disminuir si nosotros seguimos todas las precauciones que nuestras autoridades también nos brindan. Entonces, en ese sentido vamos a tener una salud, ¿no? Vamos a gozar de salud, y sobre todo que estas festividades de Navidad, Año Nuevo, sea eso, sea un ambiente festivo, y que la festividad no se convierta en una tragedia. Lo que queremos siempre es preservar nuestra salud. Entonces las recomendaciones tienen que estar presentes, sobre todo en proteger a nuestros niños y en las personas que son más vulnerables, como les mencioné, adultos mayores, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con algún riesgo coronario ya detectado, o si tienen alguna otra enfermedad, con mayor razón. Pueden festejar con nosotros, pueden compartir el calor del hogar, festejar el Año Nuevo, que esté cargado de prosperidad, pero no de tragedia. Entonces, en tu programa Cultura y Salud tratamos de que cada uno de nosotros seamos conscientes de que nuestra salud básicamente depende de nosotros. Muy bien, me informa nuestro productor que ya tenemos participación del público a través de sus preguntas que nos hacen llegar a través del WhatsApp, a través del Internet, a través del Facebook, Twitter y todas las plataformas a las cuales llega tu canal SB en tu programa Cultura de Salud. Entonces, adelante, señor productor. Doctor Jesús, ¿qué tan contraproducente puede ser esperar a la medianoche para empezar la cena por fiestas? Muy bien, justo como les mencionaba, mi querido oyente, gracias por su pregunta y gracias por seguirnos a través de las diversas plataformas de Canal SB en tu programa Cultura de Salud. Efectivamente, el hecho que nosotros cenemos un poco tarde, porque va a ser un día... es un día diferente al resto del año, ¿no? Usualmente esperamos cenar a partir de las 12 o la medianoche, que después de haber recibido, digamos, la bendición o la tradición de que nace el niño Jesús, porque en honor a él es que celebramos la Navidad. No se olviden que tengan presente, si son personas que consumen este tipo de alimento muy tarde, eviten acostarse inmediatamente después de comer. En todo caso, compartan con la familia. Si han hecho el esfuerzo para quedarse despiertos y cenar muy tarde, no se duerman inmediatamente. No esperen la cena y después inmediatamente a dormir, o guardar el reposo y uno hace la siestecita y se queda dormido hasta el día siguiente. No, porque todo el alimento va a estar ahí acumulado en el estómago y no se va a digerir fácilmente. Estamos sobrecargando de alimento en horas que normalmente en otro día nuestro organismo ya está en reposo, porque usualmente la gran mayoría cenamos máximo hasta las 8, 9, ya 10 de la noche, algunos que llegan cansados a la casa a trabajar, pero después de las 12 no. Entonces la recomendación es, si van a esperar a cenar a esa hora, después de la cena compartan en familia, conversen, participen, o si tienen un bailecito, bailen, no traten de liberar esa energía. Pero en lo posible, otros ya están tomando más conciencia, lo que hacen es cenar un poco más temprano, cenar un poco más temprano, compartir en familia y esperar ya a las 12 de la noche solamente para el ambiente festivo. Muy bien. Doctor, ¿y cómo podemos prevenir una indigestión en las cenas por fiestas de fin de año? Muy bien, en primer lugar, siempre partamos de algo tan elemental. Nada en exceso es bueno, ¿no? Hasta el agua en exceso, si uno lo toma indiscriminadamente, también nos puede alterar nuestro equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si uno come en exceso, definitivamente nuestra digestión va a ser más lenta. Si algunas personas por ahí sufren de cálculos en la vesícula o ya han sido operados de la vesícula, imagínense, comer esa abundancia de alimento va a hacer que les cause gases, la famosa indigestión, ¿no? Va a haber sensación de vinagrera, algunos pueden llegar a las náuseas, al vómito, y al final más vamos a estar distraídos en esa sensación
en esa sensación incómoda, ¿no es cierto?, con el dolor abdominal, el abdomen distendido, hinchado, como se dice, más vamos a estar pensando en cómo superar ese instante incómodo que de repente disfrutar y compartir en familia. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? En primer lugar, comiendo de manera adecuada, mastiquen bien los alimentos. Porque a veces uno se desespera, ¿no? Ya tiene hambre, ha hecho ayunas hasta esa hora y empiezas a comer todo muy rápido. No, acá, para evitar la indigestión por la cena navideña, en primer lugar, comer tranquilos, masticar adecuadamente los alimentos, no sobrecargarse de muchos alimentos, y si algunos por ahí pues ya tienen la indigestión, la sensación de malestar, nuestro mismo organismo nos va avisando, nuestro mismo organismo nos va dando límites. Cuando ya uno se siente lleno, saciado, satisfecho, hasta ya no poder más, es porque ya has exagerado. Entonces, siempre con moderación. Aquí la palabra clave para evitar la indigestión es comer con moderación, y se recomienda después un agüita tibia con su anís o su manzanilla, como para que pueda también digerir más rápido los alimentos, y como les decía, no recostarse después de comer, todavía hacer alguna otra actividad antes de irse a dormir definitivamente por ese día. Doctor Jesús, y en el caso de la ingesta accidental de algún material pirotécnico, ¿qué debemos hacer? Muy bien, la ingesta accidental de material pirotécnico principalmente se va a presentar en niños menores de 5 años o aquellos que todavía no están en edad escolar. Recuerden que los niños son impredecibles, los niños de 3 años, de 1 año en adelante que ya empiezan a caminar, son curiosos, ellos todo lo van a llevar a la boca. Así sea este material pirotécnico, incluso hay algunos materiales que son los famosos rascapiés, por ejemplo, que son los que se ha detectado más casos que los niños, como tienen la forma de un circulito, se meten a la boca y empiezan con todo el problema de intoxicación por este tipo de elementos pirotécnicos. Entonces, la ingesta accidental de material pirotécnico va a ser sobre todo en niños menores de 5 años, y es a ellos donde tenemos que prestarle la atención. Si bien es cierto, la festividad de Navidad es un momento para compartir en familia, pero no descuidemos a nuestros niños. Los niños en un instante pueden estar en una cosa y en un momento están en otra. Entonces, sobre todo en aquellos que ya empiezan a caminar, que están curioseando con muchos elementos, y se puede dar el caso de la ingesta accidental. Entonces, mucha observación por parte de los padres, y de presentarse el caso y la persona está consciente o está con sensación, el niño sobre todo está con sensación de náuseas, sensación de vómitos, o que está con mucha tos, tratar que su mismo organismo trate de eliminar eso. Si está vomitando, déjenlo vomitar. Si está con tos, que siga tosiendo. Eso sí, no se recomienda darle alguna bebida. A veces dicen, no, ya dale agua, no, dale tal cosa. No, porque al momento que ingiere, el elemento va a seguir ingresando a su organismo. Recuerden, nuestro organismo siempre tiene mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa más importantes son, cuando hay una intoxicación, el vómito. Uno vomita es porque tu organismo mismo lo está eliminando. La tos, cuando uno se atraganta o cuando el niño tiene algún elemento extraño, va a irritar las vías respiratorias, la cavidad oral, y le va a provocar náuseas, le va a provocar sensación de tos, sensación de querer arrojar. Déjenlo que arroje, que elimine. Y lo más importante, si ustedes detectan esto y han encontrado el elemento que puede estar causando la intoxicación, conserven ese elemento y llévenlo a un centro de salud lo más pronto posible y al más cercano que estén, para que pueda identificarse el caso y sobre todo evitar las complicaciones. Ya el personal de salud estará en la capacidad de poder dar la atención inmediata y evitar la complicación por este tipo de intoxicaciones. Muy bien, nuestro productor nos informa que vamos a hacer una pausa y después regresamos ya netamente con las recomendaciones en tu programa Cultura de Salud. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente bloque. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía.
Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional. Muy bien, nuevamente gracias por permanecer escuchándonos y viendo todo lo que se les recomienda en tu programa Cultura de Salud, que lo hacemos con mucho cariño y sobre todo pensando en que nuestra salud es lo más importante. Recuerden que en estas épocas ya se viene la fiesta de Navidad, se viene la fiesta de Año Nuevo y tiene que ser un momento para compartir en familia, un momento para compartir con los amigos y para aquellas personas que están lejos o están solas, siempre va a haber alguien con quien compartir. En esta época ya la tecnología incluso ha acortado esa distancia y podemos comunicarnos desde diversas partes del mundo. Incluso ya uno puede ver lo que está haciendo la otra persona y estamos interactuando mucho. Entonces, para que esta festividad no se vea empañada por situaciones trágicas, aquí van las recomendaciones de tu programa Cultura de Salud. En primer lugar, con respecto a la cena navideña, ya les había adelantado que todo en exceso hace daño, por lo tanto, una buena costumbre sería, por ejemplo, no esperar para comer en abundancia la medianoche, sino, como suelen hacer ya algunas familias, cenan un poco más temprano, ¿no? 8 o 9 de la noche, que se han reunido con toda la familia, cenan, que deben compartir, y ya pasada la medianoche solamente celebran y hay un entusiasmo y de esa manera también nuestro organismo ya va digiriendo los alimentos para que cuando ya llegue el momento de descansar, uno pueda descansar tranquilamente y sin esa sensación de disconfort gástrico que genera una comida copiosa. Con los que sí tenemos que tener mucho cuidado son con nuestros niños. Aquellos niños que están en etapa de lactancia o que están ya empezando a comer sus primeros alimentos, a ellos no se les tiene que variar el horario de la alimentación. Para ellos este día festivo debe ser un día de alimentación normal. Claro, pueden compartir de repente con nosotros el momento, pero su alimentación no. ¿Quiénes más? Aquellas personas, los adultos mayores, y sobre todo si tienen algún tipo de enfermedad, si son diabéticos o tienen hipertensión o tienen alguna indicación especial, ellos, por respeto a su salud, se debe continuar con su régimen normal, no se tiene por qué alterar porque son los que más se descompensan cuando uno hace este desarreglo por las fiestas navideñas. Y ya les había mencionado que las emergencias justamente vienen los días posteriores a la fiesta de Navidad y Año Nuevo, incluso algunos pacientes que han estado muy bien controlados, después de estas fechas tienen recaídas muy fuertes que incluso los deja con problemas de secuelas muy serios. Entonces evitemos esa situación. Otra situación, aquellos pacientes que ya tienen algún tipo de medicación, de igual manera cumplan con su tratamiento tal cual se le ha instaurado. No alteren eso. No porque voy a cenar más tarde, ya yo tengo que alterar todo. No. Sigan con su régimen y que la cena de la medianoche sea solamente un momento para compartir. No hay nada más importante que la presencia de una persona y esa presencia se va a llenar en el calor del hogar cuando esta persona comparta con los demás. Pero imagínense
Como ya les había adelantado también, ¿de qué vale que una persona coma un montón y cuando deba festejar va a estar más bien con todo el malestar de la indigestión, con todo el malestar gástrico, o si es diabético se descompensen y al final terminan poniendo en aprietos a toda la familia? Entonces tengamos mucho cuidado. Otra recomendación. En esta época que felizmente el Ministerio de Salud ha instaurado de manera obligatoria que los alimentos tengan los famosos octógonos, tengámoslo muy presente. Y justamente, ¿qué es lo que dicen los octógonos? Te informan que ese alimento es alto en grasas saturadas, que es alto en mucha sal, es alto en azúcares y por lo tanto, ¿qué dice abajo pequeñito? Dice evitar su consumo en exceso. Hagamos caso entonces de esa recomendación que felizmente ya está normado y se tiene que respetar. Otra recomendación de tu programa de Cultura y Salud: si bien es cierto, esta fecha de Navidad es un ambiente festivo, es un ambiente diferente a todos los días del año, pero igual en aquellas personas que tienen su rutina de hacer actividad física, hacer deporte, también háganlo, no salgan de esa rutina que también lo tienen establecido. Y definitivamente, el consumo de alcohol, el consumo de licor, con prudencia. De igual manera, existen otras sustancias tóxicas que pueden hacernos daños, como el exceso en el tabaco, ¿no? El fumar en exceso, o algunas otras sustancias, algunas otras drogas que a veces, sobre todo en las fiestas de fin de año, suelen estar ahí en los ambientes que están fuera de casa, en las discotecas, en las playas, en los lugares donde a veces personas con malas intenciones pueden hacernos caer en esa trampa, ¿no? De consumir sustancias indebidas. Por eso mucha atención con los padres de familias que tienen hijos adolescentes o personas jóvenes. Siempre pregunten dónde van a estar o con quién van a ir, porque en esa época ya quieren tener un poco de libertad y compartir con sus compañeros, pero no sabemos con quiénes están y nos terminamos enterando que la emborracharon o se embriagaron o le hicieron tomar alguna sustancia que al final terminan intoxicados y en otras situaciones que no queremos lamentar. De igual manera, tomar conciencia, aquellas personas que van a conducir no deben de tomar. Y si van a tomar, mejor el carro estacionado y evitar algún tipo de accidente de tránsito. Con el tema de los pirotécnicos. Si vamos a utilizar elementos pirotécnicos, deben ser aquellos materiales pirotécnicos permitidos, autorizados debidamente en los lugares donde se cuente con las licencias de distribución, no aquellos que han sido conseguidos clandestinamente porque no ofrecen ninguna garantía. Y sobre todo deben ser manipulados por personas adultas. Los niños deben estar alejados de este material pirotécnico y sobre todo no utilizarlo en ambientes cerrados, eso también es importante. No reventar los cohetes o usar materiales pirotécnicos dentro de la casa, por ejemplo, porque en la casa ¿qué tenemos? Tenemos cables eléctricos. ¿Qué más tenemos? Algunos en casa tienen el balón de gas, señores, tienen balón de gas, o algunos tienen su sistema de gas por las tuberías, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando reventamos un pirotécnico dentro de la casa? El pirotécnico puede salir disparado para cualquier dirección, puede causar daño directo a las personas, ¿no? Si le cae en alguna parte, imagínense a alguien le cae en la vista o le cae en alguna parte del rostro y puede causar un daño irreparable. Y si revienta en alguna zona del cuerpo, con mayor razón. O, de manera accidental, estos pirotécnicos pueden explotar en lugares de la casa donde puede iniciar un incendio. De igual manera, con las famosas luces de Navidad. Recuerden que estas luces tienen un tiempo de vida. Si lo han guardado las luces del año pasado, de años anteriores, verifiquen que no tengan los cables rotos, cables pelados, o que cuando uno utiliza la luz empieza a sobrecalentarse. Si se sobrecalienta, puede incluso causar un cortocircuito y causar un incendio en el hogar. ¿Se dan cuenta? Recomendaciones tan sencillas que pueden evitar accidentes lamentables. Entonces, con todas estas recomendaciones y sobre todo que nosotros en tu programa Cultura y Salud siempre fomentamos una vida sana, evitemos el exceso. Y si vamos a celebrar, celebremos como Dios manda, pero siempre con el respeto a los demás,
respeto al prójimo y recordando también la memoria de nuestros antepasados. Si bien es cierto, nosotros los seres humanos nos desempeñamos dentro de una cultura, dentro de una sociedad, tenemos costumbres, las buenas costumbres deben permanecer. Las otras costumbres que nos hacen daño, esas deben de desaparecer definitivamente. Por lo tanto, nosotros acá vamos a ser siempre impulsadores de que las cosas buenas deben siempre permanecer. Como por ejemplo el legado que me dejó mi padre y a toda la familia, siempre él ha sido un protector y como buen padre siempre deseaba lo mejor. Y ese es el mejor legado que nosotros tenemos de una persona excepcional por donde lo miremos. Entonces, señores, para mí ha sido todo un honor dirigirme a ustedes en tu programa Cultura y Salud, como siempre trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. Ya les deseo una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Que todo sea paz, que todo sea felicidad. El calor de hogar siempre tiene que estar presente y para las personas que por algún motivo, ya sea de trabajo, estudio, se encuentran lejos de sus seres queridos, igual, yo sé que ellos siempre lo van a tener presente y deseando lo mejor para ustedes. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones para todos ustedes y nos estamos viendo muy pronto en su programa Cultura de Salud a través de Canal SB. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad. Se despide de ustedes su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo, con mucho gusto y será hasta otra oportunidad. Gracias. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional. Amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en caso. Hoy día vamos a conversar de un tema bastante serio. Estamos hablando del aneurisma de aorta abdominal, síntomas, tratamientos. Realmente, ¿cuál es el problema del vaso sanguíneo en este caso? Para eso nos acompaña el doctor Álvaro Gilardi, cirujano cardiovascular de Clínica Santa Beatriz, con quien vamos a resolver todas las dudas. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, gracias por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en este programa.
Efectivamente, el aneurisma, en este caso vamos a hablar de lo que es el aneurisma de aorta, pero en general el aneurisma es una enfermedad que puede dar en cualquier vaso sanguíneo. Más conocido es incluso los aneurismas cerebrales, ¿no? Que son los que causan finalmente las hemorragias o los derrames, pero realmente el aneurisma es la dilatación de cualquier vaso sanguíneo. Y en este caso, el que nos compete a nosotros, estamos hablando de un aneurisma de aorta, que como pueden ver en las imágenes de aquí, es básicamente un ensanchamiento, o mejor dicho, una dilatación de la arteria aorta, que es la arteria principal de nuestro organismo. Como podemos ver en la imagen, en la primera imagen es una aorta normal, es un vaso sanguíneo totalmente delgado, que es como debe ser el vaso sanguíneo o la arteria, y en la imagen del costado izquierdo es ya el aneurisma de aorta, ¿no? Es la arteria dilatada, que, bueno, dependiendo del diámetro y todo, es el tratamiento que se le va a dar, ¿no? Doctor, usted mencionaba al inicio que efectivamente el aneurisma que quizás la mayoría de personas ha escuchado, conoce, hasta casos de personas de repente mediáticas, se ha presentado, son los aneurismas cerebrales, pero el aneurisma que hoy vamos a conversar, del aneurisma abdominal, ¿qué tan frecuente es? ¿Por qué suele pasar? ¿Cuáles serían de repente las causas o algún factor de riesgo a origen? De acuerdo. A ver, no tenemos en nuestro medio, en el Perú, estudios que nos digan exactamente cuál es la prevalencia, cuál es la frecuencia que tenemos en este aneurisma, así que nos valemos de estudios del extranjero. Los más grandes y los más importantes son los estudios de Estados Unidos, los cuales arrojan una cifra de entre 1 y 2% de la población mayor de 50 años que puede desarrollar un aneurisma. No todos ellos son de tratamiento quirúrgico, pero sí es un porcentaje nada bajo, de 1% de los pacientes que tienen esta patología. En cuanto a los factores de riesgo o qué es lo que puede llevarnos a tener un aneurisma, bueno, básicamente el principal de todos es la edad, ¿no? A mayor edad, a partir de los 50 años, más riesgo de desarrollar un aneurisma, porque las paredes de la aorta y realmente de cualquier vaso se van volviendo un poquito más débiles, y por lo tanto tienden a dilatarse, ¿no? Ese es el principal factor de riesgo. Tenemos otros, lógicamente, como la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo también muy importante, y como todo, el tabaquismo también está aquí inmiscuido en lo que es factores de riesgo del aneurisma de aorta. Cuando usted nos comenta la edad como uno de los factores más importantes, hablamos de personas mayores de 50 años, correcto, ¿cabe la posibilidad que una persona menor o joven también le pase? Por supuesto que sí, en la medicina nada es absoluto y es exactamente igual aquí. Lógicamente hay mucho menor riesgo de una persona joven, pero generalmente cuando sucede esto, cuando encontramos un aneurisma en una persona de 30, 40 años, es porque ha tenido ya una historia familiar de aneurisma, es decir, el papá, la mamá o los abuelos han tenido un aneurisma que ha necesitado tratamiento quirúrgico, entonces esos pacientes más jóvenes tienen mayor riesgo de desarrollar un aneurisma. Y el otro grupo de pacientes que tiene más riesgo de desarrollar un aneurisma de jóvenes es el grupo de los que tienen colagenopatías, básicamente realmente los pacientes con síndrome de Marfan. Entonces este grupo de pacientes, dentro de todo su estudio, tienen siempre que tomarse un screening para aneurisma de aorta abdominal. Doctor, ¿y hay diferencias de repente entre varones, mujeres, o la estadística nos dice que es similar? No, es diferente. Efectivamente, los hombres tienen un poquito más de riesgo de desarrollar un aneurisma, pero por otro lado, las mujeres tienen más riesgo de que este aneurisma se rompa. O sea, a más pequeño el aneurisma es más riesgoso para una mujer que se rompa, mientras que el hombre generalmente puede ir creciendo un poquito más y tener un poquito menos de riesgo de que se rompa. Ah, mira usted, qué interesante estas diferencias, ¿no? Si bien el varón tiene mayor probabilidad de que aparezca, correcto, en número, el riesgo es mayor en las mujeres. El riesgo de ruptura es mayor. De ruptura de aneurisma. Así es, sí. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo evidenciar de pronto, cómo darme cuenta? ¿Hay algún tipo de sintomatología? ¿No la hay? Normalmente lo malo, digamos, de esta patología es que es una patología silente, ¿no? El aneurisma, o la aorta, mejor dicho, va creciendo, va dilatándose y no da ningún síntoma hasta que puede empezar a dar dolor.
el problema es que cuando ya da dolor, esto es un síntoma de inminente ruptura, es decir, si ya a nosotros el aneurisma nos duele o si al paciente ya le duele, es que ese aneurisma en cualquier momento, independientemente del tamaño, puede romperse, y la ruptura del aneurisma de aorta, sea del tórax, del abdomen, del donde sea, es una catástrofe quirúrgica. ¿Cuáles son entonces los exámenes de repente que tenemos que hacernos? ¿Sería recomendable hacer un screening a partir de cierta edad, así no tengas un antecedente? Porque vemos, usted bien nos menciona, es una enfermedad silente. Así es importante hacerse screening. El problema es que aquí en el Perú no hacemos muy frecuentemente esto. Aquí en la Clínica Santa Beatriz hemos conversado con los cardiólogos y estamos tratando de empezar a instaurar esto del screening, básicamente en pacientes mayores de 50 años que están en sus estudios cardiológicos preventivos. Generalmente se les toma una ecografía cardíaca, y en esa misma ecografía cardíaca se les puede hacer una ecografía de un barrido de la aorta para detectar un aneurisma de aorta. Es lo que se hace en Estados Unidos y en Europa, y es lo que estamos tratando de propugnar aquí para detectar más casos y con menor diámetro, ¿no? Que justamente tienen menor riesgo de romperse y se pueden tratar a tiempo sin ningún problema. Entonces, a la fecha no existe un protocolo que me obligue a mí a hacer un screening previo para descartar un tema de aneurisma. Aquí en el Perú no, recién estamos tratando de empezar con este protocolo aquí en la Clínica Santa Beatriz. Pero qué interesante, ¿cuánto tiempo me demora? ¿Es incómodo para el paciente? ¿Es algo rápido? Pero estamos hablando de personas pasados los 50 años, probablemente 50, 60, entonces ya un adulto mayor tiende a ser un poco más quejoso, no quiere a veces hacerse algunos procedimientos. El screening no es invasivo, es una ecografía, es la misma ecografía que le están haciendo al corazón, que simplemente se sigue un poco más allá del corazón y se va a hacer la ecografía de la aorta, desde la aorta torácica, es importante hacerla toda, desde la aorta torácica hasta la aorta abdominal. Es un examen ecográfico que no tiene radiación para el paciente, por lo tanto no tiene ese riesgo que tiene la radiación y no hay contraste para el paciente, así que realmente es un estudio inocuo y no es para nada fastidioso para el paciente. Mire usted, qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una ecografía, bien nos menciona el doctor, es un examen sencillo, es más, no suele ser muy costoso, es bastante accesible, no es invasivo. Entonces, ¿qué esperamos para empezar nosotros también como pacientes a concientizarnos? Porque también es nuestra parte el tomar conciencia y pedir a nuestro médico tratante que nos haga exámenes preventivos. Eso es valioso. Si bien el personal de salud debe estar preparado para darnos un examen acorde a nuestras necesidades, también es nosotros, nuestra función como pacientes, poder exigir este tipo de tratamientos. Doctor, realmente cuando el paciente se hace el examen, los resultados son inmediatos. Exactamente, en el caso de la ecografía los resultados son inmediatos. Ahora, esta es la primera parte, ¿no? Este es un screening a los pacientes que se les detecta ya un aumento del diámetro de la aorta. Tienen que ir ya a un estudio un poco más extenso, que básicamente es una tomografía con contraste, una angiotomografía, que nos puede ayudar a nosotros a definir el diámetro del aneurisma, porque a mayor diámetro, lógicamente, es diferente el tratamiento, y mientras más grande sea el aneurisma, mucho más riesgo de que este se rompa, y por lo tanto el tratamiento tiene que ser más urgente. Dentro de la práctica, me menciona usted que en Clínica Santa Beatriz ya están trabajando la parte preventiva a través de este tipo de exámenes. ¿Ya han encontrado casos en los cuales han podido de repente prevenir y salvar un posible catástrofe para más adelante? Sí, felizmente sí se ha podido detectar casos. Lo bueno de hacer un screening es que se detectan los casos cuando los aneurismas todavía son pequeños, ¿no? Un aneurisma es una aorta de 3 centímetros a más, pero que no necesariamente tiene que ser quirúrgica todavía. Puede darse tratamiento médico, tratamiento con pastillas, para evitar el crecimiento del aneurisma. Es mentira que el aneurisma o que la aorta vaya a reducir. Eso nunca va a pasar. Ya con lo que uno tiene de aorta, eso se va a quedar, pero la idea es que no siga creciendo para evitar llegar a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Es la idea, ¿no? Porque generalmente, como usted dice, son personas mayores que algunas veces no pueden o no tienen la capacidad de llegar a un tratamiento quirúrgico por las comorbilidades y por básicamente la edad del paciente, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Por acá, doctor, me preguntan, al margen del tema de edad,
¿Cuál es otro factor de riesgo y si podemos considerar al estrés como un factor de riesgo o no? Muchas veces ligamos al estrés a múltiples enfermedades. ¿Esta sería una de ellas o no? Bueno, al estrés en sí no, pero lo que sí podemos asociarlo es que el estrés puede causar picos de presión alta, ¿no? Y estos picos de presión alta o de hipertensión pueden hacer no solo que crezca el aneurisma, que se dilate más la aorta, sino también puede hacer que finalmente cuando ya tengamos un aneurisma de aorta, este se rompa, ¿no? Los picos de presión alta son los que finalmente causan la ruptura, más que el hecho de pujar, que es lo que generalmente todo el mundo conoce, que cuando hace una maniobra de Valsalva, que es el pujo, básicamente es el momento en el que se rompe el aneurisma. Eso está asociado, pero es muy baja la asociación. Lo que sí está muy asociado son esos picos de presión alta que hace el paciente, que se asocian generalmente a un tema emocional, un tema de estrés, y que finalmente ocasionan la ruptura del aneurisma, ¿no? ¿La hipertensión es la única enfermedad asociada de forma directa con el aneurisma? Es la más asociada, o sea, es la edad primero, luego la hipertensión y por último el tabaquismo, ¿no? El ser fumador. Entonces, lógicamente, una de las principales prevenciones, la edad no la podemos cambiar, la hipertensión hay que tomar los medicamentos para controlar los picos de presión y que no hayan estos picos, y lo más importante es dejar de fumar, ¿no? Porque la disminución del riesgo es muy importante cuando uno deja de fumar. A esto le podemos asociar quizás el tema de los cambios de estilos de vida que hay, el sedentarismo, el aumento de peso. Estamos en una población que el tema de sobrepeso y obesidad está agarrando hoy en día hasta población pediátrica. Tenemos niños con altas estadísticas de sobrepeso y obesidad. Entonces eso me lleva a pensar a que vamos a tener un adulto joven con sobrepeso y obesidad y el mayor riesgo de repente a ser un paciente hipertenso. Entonces Correcto. Todo se convierte en un círculo. Correcto, lamentablemente nosotros no solo copiamos lo bueno de Estados Unidos, sino también lo malo, y esto es uno de los aspectos no tan buenos que hemos copiado de Estados Unidos, es los malos hábitos de vida, los malos estilos de vida, y que todo finalmente son factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y por lo tanto son factores de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, y en este caso también lo que es aneurismas de aorta, porque está ligado a la hipertensión, ¿no? Entonces todo va en un mismo círculo, como usted bien dice. Hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces creemos que bueno, es una enfermedad difícil que me dé, yo soy joven, no soy hipertenso, sí, pero de repente eres una persona con sobrepeso y obesidad, fumas, tomas, y a esto le sumamos que de repente tienes una carga laboral pesada, estresante, en cualquier momento te conviertes en hipertenso y en cualquier momento puedes desencadenar un problema mucho mayor y definitivamente que puede poner en riesgo tu salud. Cuando hablamos del aneurisma, muchos pensamos en que lastimosamente la persona no sale del cuadro. ¿Cuál es la posibilidad, cuáles son los riesgos de tener una sobrevida después de un cuadro de aneurisma y cómo va a ser la calidad de vida posterior a ello? Bueno, en el caso que ocurra un aneurisma roto, es decir, cuando ya se rompió el aneurisma, eso, como ya lo conversamos previamente, es una catástrofe quirúrgica, porque la mortalidad de esta patología es muy alta, antiguamente llegaba a 90%, ahora hemos bajado inicial hace 10 años, 15 años a 50% y estamos alrededor ahora del 30%. ¿Por qué ha disminuido tanto? Porque ahora se hace tratamiento mínimamente invasivo, rápido de esta patología que permite lógicamente una mejor calidad de vida y mejor dicho y una menor mortalidad del paciente. Pero no lleguemos a eso, la idea es no llegar a la ruptura del aneurisma, eso es lo que se trata de evitar en todo el mundo y lógicamente aquí también en el Perú. De todas maneras, antiguamente y bueno hasta ahora en algunos casos la cirugía abierta era lo que más se hacía en estos casos de aneurisma no roto, llamémosle así, y tiene una morbimortalidad relativamente alta, porque es una cirugía mayor, una cirugía grande, hay que abrir el abdomen, hay que llegar a la aorta, entonces definitivamente es una cirugía muy compleja, pero felizmente ya desde los años 90 que se creó en Argentina el primer dispositivo endovascular de endoprótesis, venimos haciendo aquí en el Perú cada vez más endoprótesis y ya esto es algo habitual aquí en el Perú, aquí en Clínica Santa Beatriz también. Y la morbilidad y la mortalidad del aneurisma no roto se ha reducido al mínimo, ¿no? Con mortalidad de menos de 1% después de la cirugía y una morbilidad de menos de 5%, es decir, el paciente
prácticamente ni siente la cirugía. Es una cirugía que se realiza en la mañana y el paciente a los 2 días está en su casa nuevamente caminando y haciendo su vida prácticamente normal. Es una cirugía mínimamente invasiva que no se abre el abdomen, se hacen incisiones en las ingles y se ponen estos dispositivos, como podemos ver aquí, que se hacen por dentro de la aorta. Vamos a través de las femorales que están en las ingles, con catéteres y guías para hacer nuestro procedimiento guiado por rayos X, y llegamos hasta la zona del aneurisma y la sellamos por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Básicamente excluir el aneurisma. O sea, el aneurisma ya no tiene flujo de sangre porque nosotros hemos puesto una prótesis, un tubo que va desde aorta sana hasta las arterias ilíacas o las arterias de la ingle, que están sanas también, y por lo tanto bypassea o excluye completamente el aneurisma, y finalmente este se trombosa y no tiene ya riesgo de romperse. Ustedes, qué interesante cómo es que la parte preventiva puede jugar tan a nuestro favor, y no estamos acostumbrados a hacer prevención. Sin embargo, con un acto de prevención puedes darte cuenta que eres un candidato a tener de repente un aneurisma a futuro que se pueda romper, y con todo esto hacemos prevención. ¿Cuánto tiempo demora la cirugía, doctor? La cirugía en sí, con todo, con anestesiología y todo, dura aproximadamente 3 horas. Es una cirugía relativamente corta. Estábamos hablando que antes duraban de 5 a 6 horas las cirugías, ahora son unas cirugías que duran, en los casos más sencillos, 2 horas, en los casos un poco más complejos 3, y el paciente ni siquiera tiene necesidad de pasar a una unidad de cuidados intensivos. Generalmente pasa a una unidad de recuperación y está con la familia rápidamente en piso a las 2 o 3 horas, ¿no? Esto es como se ve la cirugía de endoprótesis o la cirugía mínimamente invasiva desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque nosotros todo lo guiamos con rayos X. Aquí vemos el primer control con contraste, que vemos el gran aneurisma que tiene por debajo de las arterias renales, y luego ya terminado el procedimiento con la endoprótesis, que como ustedes pueden ver ya no se ve el aneurisma porque lo hemos excluido completamente, y por lo tanto ya no hay riesgo para nada de ruptura porque el aneurisma ya no tiene nutrición sanguínea, ¿no? Ustedes, qué interesante todo lo que se puede lograr haciendo algo tan sencillo como prevenir. Doctor, cuando mencionó usted que aparte del screening básico que nos hacemos de repente con la ecografía, hay otros exámenes adicionales cuando ya se detecta que tiene la arteria de repente dilatada o grande. Entonces, ¿cuáles son los siguientes exámenes que la persona tendría que hacerse? El siguiente examen, y realmente es el más importante, es una angiotomografía. Con la angiotomografía nosotros esas imágenes las pasamos a un software especial que tenemos en la computadora que nos permite reconstruir la aorta en sí y tomar todas las medidas a todo nivel del aneurisma y de la aorta sana y de las arterias ilíacas también sanas. ¿Para qué se usa esto? Básicamente para pedir nosotros, si es que el caso es quirúrgico, pedir nosotros la prótesis que esté acorde a las medidas del paciente. Estas prótesis no es una prótesis estándar para todos, sino tiene que ser una prótesis de acuerdo a las medidas de la aorta de cada paciente. Entonces nosotros tomamos esas medidas en un caso quirúrgico, pedimos a la casa comercial que necesitamos las medidas del paciente, y entonces nos entrega una prótesis que va exactamente para las medidas del paciente y nosotros podemos colocarlo. En el caso que no sea quirúrgico, el aneurisma lo que nos permite es un seguimiento, ¿no? Entonces nosotros nuevamente reconstruimos la angiotomografía, tomamos todas las medidas y podemos hacer un seguimiento anual para ver cuánto está creciendo ese aneurisma y poder ver en el momento que ya sea quirúrgico, operarlo rápidamente antes de que aumente el riesgo de ruptura. Esto me lleva a pensar, doctor, de que todo aneurisma, si bien es cierto, se detecta a tiempo, de repente no es quirúrgico en algún momento va a terminar siendo quirúrgico. Algunos no, algunos aneurismas que miden, por ejemplo, 3 centímetros, generalmente se les hace un seguimiento, 2-3 años de tomografía, y si vemos que no ha crecido, que es muy frecuente, entonces ya los seguimientos se pueden espaciar a cada 3 años, ¿no? No siempre crece, es importante tomar los antihipertensivos, y si bien esto no va a reducir el tamaño del aneurisma, sí puede detener su progresión. ¿Cuáles son los tratamientos dentro del seguimiento de una persona que de repente en este momento tiene un aneurisma pero que no amerita ser quirúrgico? Lo más importante es, cambiar los estilos de vida. Como siempre, toda enfermedad cardiovascular se empieza por ello, ¿no? Cambiar el estilo de vida sedentario, dejar de fumar, mejorar la dieta. Eso es muy importante. Hacer un ejercicio medido, nada de sobreesfuerzo, porque lógicamente aumenta la presión intraabdominal y eso finalmente puede aumentar ligeramente el riesgo de ruptura.
Eso es lo primero. Y lo segundo es tomar los antihipertensivos, porque generalmente estos pacientes son hipertensos, y luego nosotros generalmente damos lo que es los beta bloqueadores y las estatinas, que eso en estudios grandes de Estados Unidos y de Europa se ha visto que detienen la progresión de la enfermedad del aneurisma. Entonces sí tiene un tratamiento medicamentoso. Correcto, también tiene. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Todas las personas que de repente ya han llegado a esta etapa, hay que seguir bien nuestro tratamiento. No es que, ok, tomo la pastilla los primeros días y después me olvido o no lo tomo en el momento que el médico me lo está prescribiendo. El tratamiento debe terminar cuando tu médico te diga que concluyó. Mientras tanto, tienes que seguir lo que él te ha indicado. Doctor, realmente el tema ha estado bastante interesante. Nos gustaría que nos dé las últimas recomendaciones a todas las personas que nos están escuchando para trabajar la parte preventiva, que es la más importante. Por supuesto que sí. Bueno, como hemos venido conversando a lo largo de esta entrevista, la prevención es básica para toda enfermedad cardiovascular, no está exento del aneurisma de aorta de ella. Lo más importante entonces va a ser cambiar nuestro estilo de vida. Eso es la base, creo, de toda prevención de cualquier enfermedad, también de la aorta abdominal. Y luego, si es que ya es un paciente hipertenso, tomar las pastillas para la presión y tener un screening, ¿no? Que eso es lo que estamos nosotros proponiendo y estamos tratando de que cada vez más cardiólogos nos apoyen con este tema. La verdad que sí, estamos teniendo un buen alcance y los cardiólogos están totalmente de acuerdo con hacer este screening, que es ecográfico, que es súper sencillo, para detectar un aneurisma a tiempo y evitar que suceda alguna catástrofe. Definitivamente la parte preventiva, y como parte de esta prevención, aparte de la medicación y de todo la mejora en tu estilo de vida, es la parte del screening. No lo olvides, eso es importantísimo. Doctor, ¿qué días los encontramos usted en Clínica Santa Beatriz? ¿Cuáles son los horarios? O de repente la especialidad de cirugía cardiovascular, ¿qué días está en la clínica? Bueno, nosotros estamos los días martes, jueves y sábado por las mañanas en la Clínica Santa Beatriz. Bueno, simplemente es cuestión de llamarnos al número. Tenemos la página de Facebook, @Dr. Álvaro Gilardi. Por ahí nos pueden contactar también en redes sociales, que estaremos, bueno, contentos de atenderlos y resolver cualquier duda que tengan. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en Salud en Línea. Muchas gracias. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.